Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Entonces vamos ahora sí con la predicación de la palabra de Dios en este momento. Primera carta a los Corintios y vamos a leer también primera carta a Timoteo. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 34, 35, dicen de la siguiente manera. Voy a leerlos. Las mujeres callen en las iglesias porque no les es permitido hablar sino estar sujetas, como también lo dice la ley. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y vamos a mirar primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 11 hasta el 15. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 11 hasta el 15. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Esta última parte, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 15, la voy a leer en la Biblia textual, que dice: pero se salvará mediante el nacimiento si permanece en fe, amor y santificación con sensatez. Muy distinto al texto que leímos de la Reina Valera. Iglesia equilibrada es lo que quiero tratar con ustedes. Una iglesia que esté en equilibrio. Pablo creo que estuvo en esa cuerda tensa de un extremo al otro extremo, tratando de mirar y que la iglesia fuera edificada, porque habían aspectos culturales como que la mujer no puede hablar en la congregación, o no puede hablar en público, o no puede hablar sino en privado, y eso se le había vuelto un problema también en la congregación. Así que una iglesia equilibrada como la que tiene Pablo, eso hace parte de que todos contribuyamos a que todos aprendamos sobre el asunto que Pablo expone y que trataré hoy de hablarles a ustedes. Encuentro que Pablo está desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios enseñando sobre la importancia de mantener el orden en el culto. Ese es el tema básico que encuentro allí, poner orden en el culto. Recordemos que había un desorden, algunos hablaban en profecía, unos cantaban, otros hablaban en lenguas, no había interpretación de lenguas, las mujeres comenzaban a hablar. Estaban los hombres profetizando, las mujeres preguntando qué son las lenguas, y se volvió como un manicomio. La idea entonces de Pablo desde el capítulo 11 hasta el 14 es poner orden al culto. Segundo, abordar todas las cuestiones que tienen que ver con la cultura y esas prácticas culturales, y de esa manera buscar el equilibrio sin comprometer la verdad bíblica. Es decir, la verdad bíblica va por encima de cualquier aspecto cultural. Traspasa las culturas, transforma las culturas. ¿Qué podemos hacer hoy en nuestra congregación, en la iglesia del Señor, acá o allá? Es esencial, según este pasaje bíblico, promover lo que es la igualdad de género, hombre, mujer, y el uso equitativo de los dones espirituales.
Y 3, reconocer la autoridad de todos los líderes, de todas las personas en la congregación, sean pastoras o pastores, sean hombres o sean mujeres. Aquí no me habla de pastoras el texto, pero acuño la palabra y más adelante miramos. Así que Pablo, como un gran equilibrista, es eso, como alguien que estuvo en una cuerda tensa desde Corintios capítulo 11, versículo 5, hasta Corintios capítulo 14, versículos 34 y 35, ahora acuñamos en esa cuerda tensa, primera carta a Timoteo capítulo 2, versículos del 11 hasta el 15, porque él mantuvo como un gran equilibrista los aspectos culturales, locales y espirituales, para que siempre Dios estuviera en la transformación de esa cultura. Así que como pastores podemos aprender de la habilidad de Pablo, como líderes de la iglesia, como cristiano nominal, podemos aprender de Pablo cómo manejar estos asuntos que se nos presentan. Aquí en la iglesia no hay ningún problema en cuanto a los dones, la funcionalidad de ellos, hablar en lenguas, profetizar, predicar. Todos estos asuntos son viables y son ordenados. Pero hay que trabajar también el asunto cuando se comienza a decir que la mujer no puede hablar en la iglesia, que la mujer no puede predicar. ¿A qué se refiere todos estos asuntos? Porque usted se imagina entrando aquí a esta congregación desde la entrada: prohibido que las mujeres hablen, letreros por todos los lados, y en esa pantalla: prohibido que las mujeres hablen. Se va toda la iglesia. Sí, porque hay más mujeres que hombres. Se nos va a la iglesia. Una interpretación de este pasaje que es bastante trabajado, yo creo que el pasaje como tal, los que acabamos de tomar en cuenta, han sido sobrevalorados. En mi humilde apreciación, se le ha dado un valor que no tiene realmente, porque lo que Pablo está tratando es el orden en el culto. No es un asunto doctrinal en el sentido de que si usted lo hace o no lo hace, que si la mujer habla o no habla, que si predica o no predica, se va a condenar. Partamos desde el capítulo 11, versículo 1, donde dice: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo os alabo porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. En esta versión que tengo yo, Biblia textual, dice: retenéis las instrucciones. En la mayoría de la Reina Valera dice las tradiciones, o dice otra palabra, pero no dice doctrina. Tradiciones, instrucciones, es muy distinto a doctrina. Y Pablo comienza desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14 a trabajar asuntos, en este caso tan específico de las mujeres, asuntos tradicionales, no de doctrina. Doctrina como que Jesús retornará es doctrina. Eso no lo podemos quitar de nuestra teología. Doctrinas como que la salvación la dio Jesús, eso no lo podemos quitar de nuestra teología. Pero lo que va a hablar de las mujeres es un asunto de tradición, es un asunto local, es un asunto del primer siglo, es un asunto de Corinto, es un asunto de la iglesia en Éfeso. ¿Por qué? Porque comienza diciendo instrucciones o tradiciones. Ese es el marco en el cual uno tiene que enfocarse con esta enseñanza. Y acá la interpretación que uno puede darle a este pasaje es que Pablo ordenó el silencio tanto de hombres como de mujeres en la congregación. ¿Por qué digo yo de hombres y de mujeres? Porque las mujeres estaban hablando y les dice cállense. Pero cuando dice que hablen en orden, si hay profecía, cállese uno y el otro habla, y hablen así 2 o 3. Si hay lenguas,
hable el que interpreta las lenguas y el otro baje la voz para que sea escuchado. Entonces, el asunto es que estaban mezclados hombres como mujeres hablando en la congregación. Por eso les dice, entonces, en este caso, el silencio, aunque es enfático para la mujer, es para todos, porque están en la algarabía y él lo que está haciendo es cuidando el culto y organizando todo. Y algunas mujeres que estaban allí y casadas, porque el énfasis es a las casadas, estaban interrumpiendo el culto muy probablemente con las preguntas que estaban haciéndole a sus esposos o con las mismas lenguas que estaban hablando, que Dios les estaba dando. Y él dice, pregúntele más bien a su esposo en su casa. En este pasaje, cuando dice en su casa, pregúntele a su esposo en su casa, y en la primera carta a los Corintios, no permito que la mujer enseñe, sino que aprenda en sujeción, está abriendo un panorama, está desde la óptica bíblica, está permitiendo en un contexto cultural que la mujer aprenda, porque en el contexto cultural no se permitía eso, pero él está abriendo desde el Evangelio, aprenda en sujeción, pídale respuesta a su esposo en su casa. Entonces el Evangelio comienza a transformar una cultura y está abriendo esa brecha, aprenda en sujeción, pídale la explicación a su esposo, hágalo en su casa. ¿Por qué en su casa? Ahorita miramos por qué en su casa. La prohibición de hablar en este pasaje, porque es ahí donde tenemos que concentrarnos, puede interpretarse como una respuesta específica a un problema concreto en esa comunidad. Yo, por lo menos desde que yo empiezo a mirar este texto, yo no puedo mirar acá en este pasaje una regla general para todas las reuniones en la iglesia. No, es un asunto cultural. Hoy algunos han tomado ese asunto cultural como si fuera general y por eso están las iglesias donde usan un manto y los hombres hacia un lado y las mujeres hacia el otro, basados en este texto. Esto fue un asunto cultural, no es actual. Y esa es una de las grandes dificultades cuando no se miran las reglas de interpretación bíblica. Los que estudian derecho saben que hay una hermenéutica para poder ejercer bien las normas y hacer unas aplicaciones. En el texto bíblico también existen estas normas. Tenerlas nos ayuda a no cometer estos desfases o anacronismos de ubicar un asunto cultural del siglo I como también si fuera un asunto cultural del siglo XXI. Eso no es posible en cuanto al aspecto cultural, porque somos culturas totalmente distintas. Aquí es posible que Pablo les esté diciendo a las mujeres, guarden silencio, cállense, por un aspecto que tiene que ver precisamente cuando está diciendo que la iglesia juzgue la profecía, juzgue lo que se está predicando, en vez de ponerse en discusiones a preguntar, quédese sentada, juzgue, es decir, está dándole una apertura, usted puede juzgar, usted puede aprender, pero hágalo acá en silencio y en su casa, pregúntele a su esposo para evitar lo que era el desorden. Muy probablemente entonces dentro del contexto, cállese es simplemente escuche, analice. Eso puede ser una primera interpretación de ese asunto. La verdad es que si uno mira ese aspecto cultural de esta gente, permitir que las mujeres tuvieran un liderazgo visible, incluso en apariencia, podría haber tenido un impacto negativo en la aceptación del cristianismo en el mundo grecorromano, donde estaban inmersas las iglesias de ese primer siglo. Permitir eso en ese contexto cultural iba a ser más contraproducente que beneficioso. Sin embargo, en la actualidad, en este siglo XXI en el que todos nos encontramos, la situación es diferente. Las mujeres lideran muchos procesos. Las mujeres encontramos en la vida cristiana a mujeres pastoras y pastoras de denominaciones, de iglesias.
Y mujeres en la congregación con una capacidad impresionante de aconsejar, porque a la final pastorear es lo que casi todos hacemos. Cuando alguien se le acerca a mi hermana Marlene y Amparo, a la Azucena, a la que sea o el que sea, y le pregunta algo de la Biblia, ¿usted qué hace? Le orienta sobre la Biblia, le da un consejo, está caminando con él. Eso no es pastorear. Dígame, muy distinto en un momento dado que Dios lo llame o la llame al estar al ministerio, pero todos hacemos esa función. De una u otra manera, usted como mamá instruye a sus hijos en la palabra, como mamá instruye a su esposo si no es convertido, y con quien se encuentra usted va dándole algo, un tic de la palabra del Señor, y eso hace parte precisamente de su capacidad espiritual. Así que en este siglo las mujeres llenas de dones, las mujeres cristianas llenas de dones pueden contribuir al alcance del Evangelio, y esto no contradice el orden de la creación de Dios, como se ha planteado, que en algunas ocasiones dicen, si ella enseña en la iglesia contradice el orden de la creación de Dios. No, si lo vamos a ver ahorita, es tratar de encajar bien por qué lo dijo Pablo. ¿Qué dijo realmente en eso? Así que no contradice en este siglo el orden de la creación de Dios, sino que enfatiza lo que es la importancia de la evangelización, la importancia del evangelio. Esa máxima es importante tenerla. Estamos en el ejercicio sacerdotal, todos somos componentes del reino sacerdotal de Dios, y estamos llamados a predicar. Jesús no es que estuviera llamando a esta mujer y a aquella otra para que pastoreara. Pablo no hizo esto para que esta y otra que estuviera con él estuvieran pastoreando, pero estuvieron con ellos enseñando, dirigiendo, aportando, siendo diaconisas, siendo personas que contribuían con sus dones al crecimiento y la fortaleza de la iglesia. Y Jesús se acerca a la samaritana, y frente a esa conversación, ¿qué hace esta mujer? Jesús le dijo, ve y muéstrate a tu pueblo. Y el pueblo le creyó, y después se muestra que hubo un montón de gente convertida en Samaria por la evangelización de esa mujer. Jesús le dice a la que aparece en el sepulcro, ve y dile a Pedro la buena noticia. Están haciendo lo que es función de enseñar la palabra. Y creo que, considerando los aspectos culturales, uno, que la mujer no podía hablar en público, Pablo, aunque no pueda hablar en público, le dice, aprenda en sujeción, pregúntele a su esposo en casa, abre con el evangelio esa pequeña puerta donde el evangelio comienza en un ambiente donde no podía aprender la mujer a transformar la cultura. Puede aprender y empiece a hacerlo en sujeción para no afectar este aspecto cultural, porque enseñar causaría más efecto negativo que un efecto positivo. Entonces hay una transformación cultural. Considerando este aspecto y considerando eso de allá y nuestro aspecto actual como lo deja la Escritura, yo creo que debemos de priorizar lo que es el sacerdocio universal de todos los creyentes, como lo dijo Pedro. Él dijo, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo mismo dice en Apocalipsis, nos constituyó un reino de sacerdotes. Y en ese reino de sacerdotes, la función sacerdotal, la idea del reino sacerdotal desde el Antiguo Testamento es predicar el evangelio. Cuando Pablo en este pasaje dice mujer, de primera carta a los Corintios, se refiere específicamente a esa mujer, a la esposa. Eso plantea una dificultad,
¿Cuál dificultad? La de si la mujer soltera tendría permiso para hablar. Y esto que se está planteando, como se los estoy planteando a ustedes, es una, digámoslo así, similar ambigüedad que se observa en la primera carta a los Corintios 11:5, donde se le permite, o Pablo dice, la mujer puede profetizar, la mujer puede orar. ¿Será que puede hacerlo solamente la que esté casada o también las solteras? Y entonces plantea como esa gran dificultad en un momento dado. Y es ahí donde hay que relacionar Tito, Timoteo, Corintios. Y es donde me surge a mí particularmente la inquietud. Si estos pasajes que estamos mirando y haciéndoles este paseo bíblico son asuntos teológicos o son asuntos culturales. Y en lo que he estudiado son asuntos culturales, no son asuntos teológicos. No tengo la última palabra, no es la verdad absoluta, pero en lo que he estudiado para predicar este mensaje, y porque estamos en escuelitas también preparándonos para esto, este es un aspecto más bien cultural que teológico. Le agrego otro asuntico. Hay unos manuscritos de la Biblia, de la primera carta a los Corintios, que colocan estos versículos 34 y 35 al final del capítulo. Y eso sugiere que podría haber sido añadido ese pasaje donde dice calle la mujer en la congregación, con el objetivo de restringir la participación pública de la mujer en los cultos cristianos. Esa es una de los aportes que hacen los estudiosos en relación a este pasaje. Y si eso es así, yo vería que sí hay una discrepancia que parece ser que fue añadido, porque todo lo que Pablo nos habla en relación a la mujer y al matrimonio, con este versículo bíblico discrepa en absoluto con la coherencia que él viene trabajando, porque él viene trabajando en la misma carta a los Corintios, capítulo 7, sobre lo que tiene que ver de igualdad entre esposo y esposa. Da una igualdad, someteos los unos a los otros, aunque ha sido puesto por Dios el hombre como la cabeza, como sacerdote del hogar en cuanto a una situación de responsabilidad, pero en cuanto a que delante del Señor, Él dice, sométase usted, esposo a su esposa, esposa, sométase usted también a su esposo. Pone una cuestión de igualdad de género. Y pone también aquí en entredicho con este pasaje calle la mujer en la iglesia, cuando en Corintios 11:5 dice la mujer puede profetizar siempre y cuando vaya con la tradición. ¿Cuál es la tradición? Que ella se cubra su cabeza, y si por rebeldía, porque había incipientes ideas de vamos a liberarnos, como si hubiera esa idea de la liberación femenina, de ese movimiento, esos primeros instantes se rapaban la cabeza. Entonces le dicen, entonces colóquese un manto como velo. Iría en contraposición a eso, porque él está diciendo, puede profetizar, puede orar públicamente, puede hacerlo. No está hablando desde púlpito, no está hablando de eso porque no existía púlpito, no existía púlpito. El púlpito se añadió a la historia de la iglesia tiempo después. No hay púlpito, las iglesias se hacían en las casas, se sentaban alrededor y a escuchar los mensajes de los líderes espirituales, porque hasta este momento que está Pablo diciendo, cuando le dicen Timoteo a la señora, cállese, no permito que enseñen, no estaban enseñando la escritura, sencillamente por una razón, no existía escritura en ese momento.
Solo existían unas cartas que habían sido enviadas, pero Biblia como tal no existía. Ahorita miramos a qué se refiere cuando dice no permito que enseñen en la congregación. Entonces, si se colocan esos textos, si uno mira esta apreciación que fueron añadidos, uno diría, tiene sentido porque entonces están contradiciendo lo que él ya había venido diciendo, que pueden hablar y pueden profetizar y pueden estar haciendo esto. Pero igual, démoslo por sentado que lo escribió Pablo y que está allí. No hay ningún problema. Está poniendo un orden en la congregación, pero no está enfatizando una doctrina, y doctrinas son asuntos de salvación, asuntos fundamentales que si se quitan y se tambalean, se cae la iglesia. Si usted le quita las columnas a un puente, eso se desploma. Si aquí alguien predica, alguna mujer es pastora o alguna mujer predica o lidera, no se va a caer la iglesia, no se va a morir nadie, no se va a caer el mundo porque una mujer lo haga. Es más, aquí lo hacen, las mujeres predican, enseñan y no hay ningún problema con esto. En este pasaje encontramos entonces este aspecto. Vamos ahora al de Timoteo, y en el de Timoteo encontramos que el versículo 12 dice: pero no permito a la mujer enseñar. Dejemos esa parte para ahorita, vamos a concentrarnos en ni dominar al varón. Entonces, cuando aquí hay una cosa muy chévere porque dice ejercer autoridad sobre, dice Pablo, no permito a la mujer ni dominar al varón. En esta parte es muy chévere encontrar lo siguiente, porque esa palabra solo se usa en la Biblia en este pasaje, no en otro. No permito a la mujer eso, dominar al varón. Ese pasaje, esta porción, no permito dominar ni enseñar, vamos a juntarlas de una vez, no permito a la mujer enseñar ni dominar al varón. Ese es el único pasaje en la Escritura donde se encuentra, no está ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Y esos pasajes que solo se hablan una sola vez en la Biblia no son asuntos doctrinales, son asuntos de tradición, son asuntos culturales, son asuntos puntuales. Porque si fuera un asunto de doctrina estaría desde el Antiguo Testamento y confirmada en el Nuevo Testamento. Esos son los asuntos doctrinales que uno encuentra siempre y con eso es que uno debe basarse siempre para enseñar algo de la doctrina. Aquí no se encuentra sino solo en este aspecto. O sea que eso no me puede hacer un asunto de doctrina, un asunto teológico. Por eso digo, no es un asunto teológico, sino que es un asunto más de cultura. Así que en este caso tan específico sí tengo que plantear esta pregunta, y es esto que aparece aquí en el capítulo 2 de 1 Timoteo, versículo 12. Esto plantea la pregunta sobre si las mujeres pueden ocupar puestos de liderazgo si no ejercen dominio. ¿Puede una mujer ejercer puesto de liderazgo si no ejerce dominio? Sería como una pregunta. Y la respuesta está ahí mismo en el texto. No la respalda. No la respalda. Y se agrega que las mujeres deben de estar calladas. ¿Pero por qué? Es muy sencillo. Aunque Dios se revela en un contexto cultural específico, como en ese caso que se estaba revelando en Corintios a través de estas prácticas de que tienen que quedarse calladas, y Pablo dice aprenda en sujeción, se está revelando el evangelio, transformando una cultura. Dios se ha revelado a todas las culturas, no hay cultura en la cual no se haya revelado.
¿Qué quiere decir? Que la cultura es algo de Dios, la cultura en una región es la voluntad de Dios, del hombre, del hombre. Aquí hay un aspecto cultural y era que culturalmente la mujer no podía hablar en público. ¿Eso lo estableció Dios? No. Era un asunto cultural. En una cultura machista, ¿eso lo estableció Dios? Ni aún en la escritura misma se puede sostener esa idea, porque machismo es muy distinto a los conceptos que se tienen en la cultura actual nuestra, si es que vamos a mirar el machismo allí, en la escritura. Entonces, aunque Dios se revela en un contexto cultural específico, no todo en esa cultura refleja la voluntad de Dios para los creyentes. No refleja lo de esa cultura, la voluntad de Dios para nosotros como creyentes del siglo XXI, de otra época futura, no. ¿Por qué? Porque la verdad del Evangelio siempre transforma y la va a transformar radicalmente esa cultura humana, la va a transformar, va a hacer cambios. Pablo, muy específico en algo, nunca habló contra la esclavitud, nunca. Y estaba en una época de esclavitud, pero habló de que el esclavo tenía que estar sujeto a su amo, como Cristo a Dios, como el hombre a Cristo, como la mujer a su esposo, como los hijos al padre y como los esclavos al padre. Entonces empieza a transformar la cultura, a quitar el concepto de el hombre es el dueño de la mujer, de los hijos, de los esclavos, y los puede tratar como si fuera un atril, como si fuera una cosa. Empieza el Evangelio a transformar y a decir, no, es que sobre el hombre está Cristo, sobre Cristo está Dios, sobre la esposa como sacerdote está precisamente el hombre. El hombre empieza en Efesios a hacer una transformación con el Evangelio. Usted no es dueño, usted no posee, usted lo que tiene que tener es una relación con ella y con sus esclavos si los tiene. Los deja de tratar como cosa. Es decir, hubo transformación de parte del Evangelio a un aspecto cultural. No dijo, peleen y dejan de ser esclavos, no. Simplemente deja que la cultura vaya siendo permeada por el Evangelio, pero él no está incitando a la rebelión. Lo que sí estaban haciendo las mujeres cuando se estaban rapando el cabello y estaban siendo usadas por Dios, pero entonces les dice, por respeto a lo que es teológico era que dejaran el cabello largo, usaran un manto en calidad de su misión ante el varón. El varón no se debía colocar nada, por ejemplo, de su misión ante Cristo. Era un aspecto teológico y habían mezclado el aspecto cultural. Entonces voy como en contra y me rapo para parecerme a la prostituta. Si Dios la estaba usando, use entonces el velo. Transformación de cultura en la esclavitud. Y aquí entonces es lo mismo, transforma la cultura. No está permitiendo que hable en público por el aspecto cultural, porque iba a ser más improductivo y más negativo en ese momento. Ahora no, ahora es a la inversa, no hay ningún problema. Desde mi aspecto personal yo creo, ya esto es una idea mía, creo que es importante encontrar un equilibrio. Y es no imponer un rol totalmente pasivo a las mujeres, como se refleja en el Nuevo Testamento, en la cultura del Antiguo Oriente, donde no podían ni hablar. Eso no se puede hacer. Eso es un extremo. Pero tampoco ni permitir un individualismo extremo donde pueden hacer cualquier cosa, como es este individualismo occidental moderno. Y eso uno lo puede evidenciar en situaciones donde, por ejemplo, parejas de esposos, y que cada uno quiere pues tomar su tiempo libre y su espacio. Pues si quiere tomar el espacio libre y su espacio libre con su amistad, entonces ¿para qué se casó? Pues no tiene sentido, entonces no se case, porque es que ya yo pertenezco a mi esposa me pertenece, y el tiempo libre y mi espacio es con ella, que es mi amiga, no con nadie más.
Y estas ideas de la independencia total de él o de ella, donde yo no tengo que, yo como que soy una rueda suelta, que es lo que realmente el mundo occidental, en este mundo en el que nos encontramos, se maneja, eso no funciona, no funciona. Yo creo que desde el aspecto espiritual los creyentes, hombres y mujeres, deben ministrar de manera que maximice el evangelio y el discipulado a quienes estamos o con quienes nos estamos relacionando, y no seguir nuestras prioridades personales en relación a esto. Cuando se habla aquí de primera carta a Timoteo del asunto donde él las amonesta a las mujeres a guardar silencio en el culto, siempre toma paralelo con primera carta a los Corintios. Y cuando se toma ese paralelo, primera carta a los Corintios con primera Timoteo, se refiere a las mujeres casadas, a las mujeres sujetas. ¿Por qué? Porque el versículo 15 de la primera carta a Timoteo ya no tiene nada que ver, cuando dice, pero se salvará mediante el nacimiento si permanecen en fe, amor y santificación con sensatez. ¿Qué dice la nuestra, Reina Valera nuestra, ese versículo? Alguien que me lo lea, si me lo puede compartir. Pero se salvará engendrando hijos. Muy distinto, se salvará engendrando hijos. Esta otra traducción dice, pero se salvará mediante el nacimiento. Entonces, hasta ahí no se aplicaría ese texto con este versículo en esos dos textos paralelos, primera a los Corintios y primera a Timoteo, porque este texto de primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, no se aplicaría entonces ¿a quién? A las solteras o a las que no pueden tener hijos o a las que han decidido en su vida no tener hijos, entonces quedarían excluidas de la salvación, si es eso así. Ahora, miremos lo siguiente, y es que cuando Timoteo le dice a la mujer, aprenda en silencio, esa palabrita quiere decir o significa ausencia de caos. Le está diciendo, no me forme la algarabía, no me forme aquí el caos. Mientras que callar, cuando se usa la palabra callar, está diciendo quédese en silencio. Entonces, quedarse en silencio y no me forme la algarabía, es lo que está diciéndole a la mujer. Pero no le está diciendo otra cosa distinta, que no puede enseñar, no puede predicar, no puede, porque ya ha dicho, puede predicar, puede orar. Lo que está diciendo acá en este contexto es, no me forme el caos, quédese en silencio y no le voy a permitir tampoco que esté enseñando. ¿Por qué le dice eso? Vamos a mirar. Pablo está afirmando de todas maneras en sus textos la igualdad espiritual de las mujeres con el hombre, porque dice, no hay hombre ni mujer, todos somos iguales. Está reconociendo los dones de la mujer, está valorando su papel en la expansión del evangelio, y en Romanos hay un listado, hasta creo que Junias, creo que es que se llama, creo que hay indicios de que llegó a ser como una apóstol. Está Febes, que fue una diaconisa, y un montón de mujeres como Priscila, creo que se llamaba, llevó a un señor a enseñarle en privado la palabra. Las mujeres enseñaban a los hijos. La abuela de Timoteo le enseñó las escrituras, y él siempre dice, yo recuerdo que mi abuela me enseñaba la escritura. Sin embargo, a pesar de todo eso que dice aquí Pablo en la escritura, comprendía en el aspecto cultural
que las mujeres en roles de liderazgo podían ser malinterpretadas y rechazadas en una sociedad patriarcal dominada por los hombres. Entonces, no permite en ese sentido enseñar. Y vuelve y toma una argumentación que la viene haciendo de una manera muy chévere, cuando él dice en todo esto de la primera carta a los Corintios, él argumenta un asunto teológico. ¿Y cuál es el asunto teológico? Argumenta este asunto teológico de la mujer que no enseñe, lo relaciona con la caída de ella en Edén. Pero en el mismo texto lo relaciona con los falsos maestros que estaban en el contorno. Entonces, mire, no permite enseñar porque esta mujer, Eva, y la trae de ilustración, ella fue engañada. Lo mismo que está sucediendo en el contexto nuestro de él, de Pablo. Hay falsos maestros que me están engañando a las mujeres y las mujeres me están viniendo a enseñar aquí en la iglesia. Y me están enseñando errores, por eso no le permito enseñar en la iglesia. Errores por los falsos maestros que se estaban dando en el contexto. Ningún asunto doctrinal, porque no había todavía escritura. La escritura lo manejaban lo que era Pablo, que le expresaba en sus cartas a Tito, a Timoteo, la doctrina, los asuntos que eran revelados por el Espíritu a ellos. Pero lo que estas mujeres estaban enseñando, y ya lo puede ver usted ya en toda la carta a Timoteo, falsas enseñanzas. Y les dice, dejen de ser chismosas, y dejen de dejarse llevar por las fábulas, y hay maestros que están enseñando cosas que no son. Ahí es en ese contexto donde él dice, no permito que la mujer enseñe. ¿Por qué? Que aprenda en sujeción, que le pregunte a su esposo. Porque lo que estaba sucediendo era que estaban enseñando no herejías, sino simplemente cosas que no tenían que enseñarse. Errores. Y digo no doctrina porque las doctrinas todavía se estaban escribiendo. Y las que se estaban escribiendo las estaban dando oralmente. Y las cartas que existían eran muy poquitas. No tenía el acceso una mujer a una carta por el analfabetismo y porque no tenía oportunidad de estudiar. Pero el Evangelio le está abriendo la oportunidad. Aprenda en sujeción, pregúntele a su esposo que es espiritual. Ahí el problema estaba con las que no eran casadas, a quién le iban a preguntar, y con las que eran casadas con impíos, a qué le iban a preguntar a un impío. Estaba la desventaja en ese caso. Entonces, por eso es que él relaciona las consecuencias de la caída. La caída es que la mujer fue engañada. Entonces, en el contexto, trae esa relación, esa ilustración. Y está sucediendo que me están enseñando mujeres aquí en la iglesia errores que están aprendiendo de falsos maestros. Entonces, no paren el asunto. Y a Eva pues se le atribuye dos situaciones de la caída, y es el dolor a dar a luz y la sumisión a su marido. Y finalmente encontramos acá en el versículo 1 Timoteo 2, 11 en adelante, y no fue engañado Adán, sino que la mujer, siendo completamente engañada, ha incurrido en transgresión. Pero será, léame a alguien el texto como lo tiene la Reina Valera, me lo lee duro. Primera Timoteo 2, 15. Con todo se salvará por su maternidad, mientras persevere con modestia en la fe y en la caridad y en la santidad. Eso dice la traducción de nuestra Reina Valera, una traducción que no es clara. La traducción de la Biblia textual dice, pero será salvada mediante el nacimiento, si permaneciere en fe, amor y santificación con sensatez. Esa es la mejor traducción
es una traducción que nos permite entender qué es lo que está diciendo Pablo. Porque entonces diríamos, entonces una mujer que no puede tener hijos, según esto, no será salva. Si no puede, ha decidido lo que sea, entonces no será salva. Entonces esa traducción no es clara, pero la que les estoy leyendo, pero será salva mediante el nacimiento, claro, porque aquí Pablo no se refiere a la salvación física, la preservación como tal, no, sino a la salvación espiritual que trajo el nacimiento de Cristo. Pero será salva mediante el nacimiento, ese nacimiento que trae Cristo. Porque este nacimiento aquí no se define como el acto de procreación, ni el proceso de la maternidad, ni la crianza de los hijos, porque muchos lo ponen como si fuera un asunto familiar. No, se refiere es a la salvación espiritual que trajo el nacimiento de Cristo. Si ella cree en Cristo, será salva. De aquí que este nacimiento sea el nacimiento por excelencia, si ella permanece en fe, amor y santificación con cordura, con sensatez. Así que, mis hermanos, para resumir todo el asunto, desde mi opinión, tampoco es que yo vaya a decir es la verdad absoluta, y no lo digo porque es verdad absoluta en el sentido de que es un texto que, aunque me parece a mí que es uniforme en el texto bíblico, en Corintios, en Timoteo, es uniforme, los intérpretes, las iglesias, las ideas preconcebidas que tenemos al acercarnos a un texto, las ideas interesadas de ciertas denominaciones, de ciertas personas, de ciertos pastores, esas ideas hacen que sea no uniforme el texto, sino desigual, desinformado completamente, y ponen la posición, no puede enseñar, no puede predicar, hasta ponen el asunto de que no puede ser pastora. La Biblia aquí en el Nuevo Testamento no me habla si la mujer es pastora o no es pastora, si puede ser o no puede ser, no me da estos asuntos. Pero teológicamente no es un asunto doctrinal, fue un asunto de cultura que no podía predicar por un asunto de cultura. Pero nuestro asunto cultural es muy, muy distinto. Pablo no está tratando un asunto teológico, sino que está tratando un asunto puntual, y donde le dice a la mujer la sumisión está dada es a su marido, no a una congregación, en el sentido de que entonces no puede ser pastora o no puede estar al frente de una denominación, que porque dice que debe estar sujeta al hombre, al marido. Es que cuando se habla de sujeción, se habla de sujeción desde Génesis y todos los textos que he visto, sujeción a su hogar, a su esposo, no en un contexto de iglesia. En el contexto de iglesia está diciéndole, no me enseñe bobadas, no me enseñe doctrinas que no son, compórtese. Eso en otro sentido. Entonces, yo por eso no le doy la importancia que la mayoría de la gente le da a ese texto, pensando que es porque que aquí dice Pablo que no se puede pastorear. No está diciendo eso. No metan la palabra pastora porque no está en la Biblia por ningún lado en este caso. Pero si Dios llama a alguien para que sea pastora, ¿quién soy yo para impedirlo? ¿Quién es usted para impedirlo? Ya. Eso es un asunto de Dios, no de nosotros, porque el asunto no está hablando de ser pastora o no ser pastora, sino de enseñar cosas que no sean correctas, como era en el caso puntual de ese momento. Entonces, ¿por qué no aplicarlo más bien a todos nosotros el asunto de qué es lo que quiere decir? Cállese la iglesia, cállese la boca, charab, cierre la boca para nosotros. ¿No será más bien que lo que Pablo nos quiere decir es guarde silencio para no hacer charlas que molesten a los demás? Porque a veces hacemos charlas que incomodan a la gente.
la humillan, la maltratan. ¿Será que Pablo nos está diciendo que en el culto respetemos y que no estemos andando por todos los pasillos, que no estemos con el celular aquí en la mano? Hasta cuando yo predico, hasta tengo que contestar a veces, sí, aló, sí, estoy en la predicación, chao ahora. O algún hermano está con el celular ahí viendo videos, YouTube, sí, redes sociales, uno está viendo, no está leyendo la Biblia. Desde allá uno se para a veces y observa todas las luces, muchas luces hay, y uno trata de mirar así, ninguno la Biblia, videitos, puros videos. Hacer silencio antes que promover enseñanzas falsas, porque es que a veces, por ejemplo, esto mismo, a veces me puse a pensar, ¿será que los que están enseñando que es que la mujer no puede pastorear, hasta no estará dando una enseñanza falsa basada en este mismo texto, y se está comiendo el cuento que lo que está diciendo es verdad, cuando el texto, desde el concepto que lo he estudiado, no me está hablando de un asunto teológico, sino de un asunto cultural y puntual? ¿No será que están diciendo hasta mentiras? ¿Están engañando? ¿Están tratando de sacar provecho para sí mismos o para sí mismas? Entonces es como eso, es muy complicado porque uno se acerca al texto con una idea ya preconcebida y acorde a como a mí me interesa es que yo lo voy a tratar de ver. Por eso entonces cuando estudiamos en las escuelas de predicadores, estudiamos las normas, la exégesis, la hermenéutica, para saber qué es lo que estamos extrayendo del texto. Cuando alguien carece de formación cristiana, entonces le decimos, venga al discipulado, venga, aquí tenemos, ¿cierto? Venga, estudiemos, hay crecimiento espiritual, venga, sigamos conociendo de la Escritura, porque en este ambiente de predicación no se nos da para unas preguntas y debatir, pero tenemos las escuelas de formación cristiana como discipulado para quienes no han hecho ninguna clase ni han estudiado nada de la Biblia. Venga y estudie, aquí puede preguntar todo lo que quiera. En una predicación como esta no es fácil, pero también están los espacios de ayunos congregacionales donde hay espacios para preguntar. Por lo menos yo abro el espacio para que la gente pregunte y debatamos y aprendamos. Ese espacio está dado. Las vigilias también están dadas en un momento dado. Se pueden dar preguntas y si la persona que está allí está versada para dar respuestas, pues que dé respuestas. Pero callemos los errores, no hablemos más errores, no hablemos cosas que no dice la Escritura, no me dañe la gente, porque comentarios hay, que no le diga pastora, que no le diga no sé qué. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué no guarda más bien y practica lo que dice allí? Calle para no decir errores, calle para no dañar el ambiente, calle para no crear un ambiente malsano. Es eso lo que se debe de hacer. Yo no le doy en ese sentido una importancia sobrevalorada al texto, porque Pablo lo que está haciendo es un orden en la iglesia, pero no está aquí diciéndonos que una mujer puede o no puede pastorear, porque no lo está diciendo. Está diciendo, no me enseñe cosas que no sean en la congregación, por el contexto. Hoy en día hay mujeres muy inteligentes, muy conocedoras, muy sabias, como siempre lo han existido, pero los ambientes culturales son los que no han permitido que surjan en muchos casos. Aquí hemos invitado, hermanos amados, a personas que saben, personas que conocen temas como los que hemos invitado, apologética, donde hay personas que saben y nos vienen a enseñar, y usted como miembro de la iglesia puede preguntar, levantar la mano y decir, no estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo, me parece, venga, yo le aporto esto. El espacio está dado para que hablemos y no hablemos cosas que no sean. Está dado para que aprendamos. Hemos hablado de guerra espiritual, hemos hablado de ¿qué otro asunto? A la apologética, a la guerra espiritual. Vamos a hablar dentro de poco del liderazgo, la fe y cómo vemos el liderazgo desde Juan. Venga y aproveche estos espacios y no se la pase solo escuchando y escuchando y escuchando sin dejar de leer y tener un espíritu crítico, de mirar la Escritura,
de saborearla, de cuando usted saborea una comida rica, no quiere que le pase de su boca. Ustedes trata de hacer eso con el texto, por favor, para que no me esté repitiendo errores como los que estaban allí. Puntualmente ese era el error. Y por eso Pablo dice, no quiero que la mujer me predique ahí porque me está enseñando cosas raras. Como Eva, que fue engañada, así están siendo ustedes engañadas, y eso es lo que me están enseñando. No, aprendan en su casa en sujeción. ¿En sujeción a quién? A su esposo. No está hablando de una sujeción en términos de iglesia, sino en términos de sujeción a su marido. Así que yo le invito para que usted sencillamente piense, incline su cabeza y piense con lo que le voy a decir. Si usted en esta oración quiere reconocer o no quiere reconocer, ya eso es una cosa suya, la importancia de guardar silencio durante el culto para evitar distracciones. Apague su celular, no traiga los distractores que usted sabe. Callar, lo podemos ampliar en todos estos conceptos. ¿Por qué vengo al culto donde vengo a adorar a Dios con tantos distractores? Como cuando el bebé sale y la mamá no le pone cuidado y deja que corretee o que haga bulla o que llame la atención de todo el mundo. También tiene que enseñarle a su hijo desde ya. Son distractores. Calle, es decir, haga algo para la edificación del culto. ¿Será que entonces, piénselo, me voy a esforzar por evitar charlas innecesarias y buscar oportunidades para recibir enseñanzas adecuadas en la iglesia, como las están dando en la iglesia, participar de ellas? Piense, entiendo que es crucial no limitar el ejercicio de los dones espirituales de las mujeres en la iglesia, sino al contrario, fomentar su participación en el crecimiento, con la consejería, con el canto, con la predicación. Y si Dios las llama a pastorear, que las llame a pastorear. ¿Quién soy yo para decir que no? Es que somos todos cobijados con la bendición del real sacerdocio, el sacerdocio real para todos los creyentes, el sacerdocio universal para quienes hemos creído y somos sacerdotes del Señor. Entonces tenemos que proclamar el Evangelio. Piense usted si se compromete a apoyar y a valorar las contribuciones que todas las mujeres hagan en la iglesia, reconociendo precisamente su igualdad, tanto en el servicio como en el ministerio. Y otra cosa, acepta la autoridad de los líderes, acepta la autoridad de las personas, sean hombres o sean mujeres en la iglesia. Reconoce eso, lo acepta. La autoridad de esas líderes, de esos líderes, sean hombres, sean mujeres, las reconoce, las acepta y se somete a esa autoridad. Eso es lo que nos plantea aquí Pablo también. Entonces de pronto buscaré, mi Señor, aprender de diferentes ministerios. Y aquí en la iglesia hay gente, mujeres con ministerios, con dones, con los dones dados por el Espíritu. Aproveche de cada oportunidad para enriquecer su comprensión de la Escritura, mi hermano, y el crecimiento espiritual. Padre, ayúdanos como iglesia a no caer en errores. Y esta enseñanza no es la verdad absoluta, mi Señor, pero sí estoy tranquilo en el sentido de que he enseñado lo que veo en el texto, que es lo que Pablo quiere decir, no queriendo decir con esto que no me equivoque, pero por lo menos, Señor, siguiendo la oración, las directrices de cómo estudiar un texto, encuentro esto, que sea de edificación para la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Vamos a orar.